Hola Esther, hola Isaac. Hoy hablamos de Alguien tiene que morir, la nueva miniserie de Netflix que está ambientada en el franquismo. Y yo quería preguntaros, así para romper el hielo, ¿qué es lo que más os ha sorprendido a la hora de abordar estos personajes, bueno, pues de la época o de vuestros personajes en particular, debido a que sois dos actores jóvenes, bueno, Isaac además es de México y demás? Pues a mí lo que más me sorprendió o me pareció interesante era jugar un personaje tan alejado a mí en época, bueno, no tanto relativamente, pero por supuesto en la educación y en cómo vivimos ahora es muy alejado, y también la educación y el entorno en el que vivía. Porque Cayetana es una chica que, bueno, que ha nacido bajo una educación muy machista, ¿no? Deciden por ella con quién se tiene que casar, los hombres son los que en su familia mandan y los que deciden las cosas, y ella tiene que ser como un florero, agradar a todo el mundo con una sonrisa constantemente y un poco obedecer. Entonces eso es muy diferente a mí, por suerte, y fue bastante interesante jugarlo, pero además también me gustó cómo, a pesar de todo eso y de esa cosa de agradar y de ser como un objeto prácticamente, como dentro de eso también tenía el componente de egoísmo y egocentrismo que tenía mucho esa parte de la sociedad privilegiada, que no tenía que medir sus actos ni las consecuencias de estos mismos, porque podían hacer un poco lo que les diera la gana, que a ellos no les iba a pasar nada. Entonces era muy interesante cómo ella tenía esa dualidad, bueno, no, dualidad no, como que sí, como que mezclaba esa cosa de agradar y de ser como un florero, pero también de si quiere algo pues va por ello y no piensa en los demás ni mide sus consecuencias, porque sabe que ella no le va a pasar nada, porque es una niña de papá y nadie les va a meter en la cárcel por nada, ni nadie va a juzgarles por nada, porque son una familia de bien, a diferencia de lo que les pasa a otros personajes, bueno, que aunque son de una familia de bien, pues tienen unos estigmas, bueno, unos prejuicios encima de ellos, que son, por ejemplo, Lázaro y Gabino, que les va a llevar a lugares muy, muy complicados de salir. A mí me pareció muy importante que muchos de los temas que van a incomodar sobre ese periodo, se puede decir, que aunque no es una serie histórica, Manolo no ha escrito un guión histórico, sí le ha permitido tocar muchos temas muy incómodos que se están viviendo en diferentes partes del mundo y que aplican perfectamente a la realidad que viven millones de jóvenes en mi país. Y creo que eso es lo que más me llamó la atención de que Manolo escogiera ese periodo histórico para contar su historia, porque creo que lo va a hacer un poco más impactante darnos cuenta que todavía muchas de esa mentalidad se ha seguido heredando de generación en generación y siguen influyendo en la vida de las personas día a día. En México todavía hay muchos matrimonios arreglados, hay muy pocas libertades para las parejas, y en realidad creo que eso me parece fundamental. También él ha tocado el tema de los artistas, el lugar que los artistas tienen en la sociedad, el bailarín de ballet, el extranjero. Hay tantas puertas que ha abierto Manolo para conversar, para volver a tocar esos temas que muchas veces consideramos que ya no nos pertenecen a nosotros, sino que pertenecen a la época de los 50, pero que realísticamente se viven día a día. Entonces es una muy muy buena manera de poder acercar estos temas de debate a unas generaciones nuevas, a generaciones jóvenes, a que ellos puedan encontrar su propia mejor versión. Al final de cuentas eso es lo que creo que busca inspirar con este trabajo Manolo. Cuando hablabas de Cayetana, Esther, me estabas recordando de lo que decías de ella un poco también a Carla de Élite. No sé qué cosas tienen en común ambos personajes y en qué se diferencian. Pues no, yo creo que no tienen mucho en común, más que la edad y a lo mejor pertenecerá a la clase privilegiada. Pero luego en el mecanismo y en cómo actúan, yo creo que se diferencian mucho, sobre todo en que Cayetana es una chica muy impulsiva, que por su educación o lo que sea no mide
sus consecuencias, las consecuencias de sus actos, ni se pone en el lugar de los demás, no es muy empática y desde luego si quiere algo no lo piensa dos veces, hace locuras un poco para conseguirlo y no analiza la situación. Y sin embargo Carla es absolutamente mental y aunque también la liara bastante, creo que ella sin embargo estaba todo el rato analizando cada situación, más bien callada y alerta de cualquier cosa, a diferencia de Cayetana, que es como piensa algo pues lo suelta, cuando está en un entorno cómodo, por ejemplo, como es con Lázaro y Gabino, cuando están los padres y hay adultos, por supuesto, pues mantiene la compostura de florero, de muñequita. Pero eso, Carla es muy mental y está todo el rato analizando cada situación y sí la considero muy empática a Carla, a pesar de que tuviera que construirse una coraza de hielo para solucionar ciertas cosas y para no romperse con todo el peso que tenía que cargar, pero era muy diferente. No sé, sí, considero que era más humana que Cayetana, a pesar de esa fría capa de hielo y sí, y que era mucho más empática y racional que Cayetana. Estuvimos en la visita del rodaje, Isaac, y nos comentaste que te gustó mucho que Manolo le diera como espacio al baile. Sí, definitivamente, sobre todo porque lo tratamos de hacer de una manera más sutil, que aportara y que no se viera como un montaje que queríamos forzar a la historia a que tuviera esos momentos de baile, y creo que Manolo lo hizo muy bien en ese sentido, y yo aproveché para poner piezas del repertorio clásico muy emblemático que estaban bailándose en esa época. Fuimos a buscar las grabaciones originales de la música también de la época para poder ser fieles a lo que queríamos hacer y que mantuviera la calidad, y al final creo que eso va no solo a hacer una gran diferencia para mí en lo personal, sino para mi profesión. Creo que es muy importante tratar de normalizar que un chico se dedique al ballet, que pueda ser una profesión de la cual se puede vivir dignamente. Entonces hay muchas cosas que me interesan de eso, y toda la vida voy a estar agradecido. De hecho, el mundo del ballet debe de estar agradecido con Manolo por haber incluido y habernos ofrecido una plataforma como Netflix para poder estar presentes también. Y nos hablasteis también un poco de la química que se había creado entre todos los actores, cómo fue un poco el rodaje. Sí, pues... la verdad, bueno, para mí fue de lo mejor que pudo haber pasado en esa experiencia, conocer a todos los actores, a todo el equipo de producción. En verdad nos divertimos, y cuando se viven esas experiencias se quedan grabadas de una manera diferente, y creo que eso fue lo que sucedió esta vez. Sí, totalmente. Hubo muchísima conexión desde el primer momento. Además, aunque fue corto el rodaje, es verdad que había demasiado buen rollo, ¿no? No había nada o no se mezclaban energías de estrés, de agobio, de no sé qué, de cansancio. Todo el rato estaba todo el mundo a muerte con su función en el proyecto. Y yo disfruté muchísimo viendo a los increíbles artistas con los que tuve la oportunidad de trabajar. Aprendí muchísimo, disfruté muchísimo. Y fue un proyecto muy entrañable que viví de una forma muy, desde un lugar de disfrute y no de presión o agobio, ¿no? Entonces yo creo que todos nos divertimos, y por eso también luego han salido resultados que yo vi el proyecto y me sentí orgullosa de formar parte, flipé con el trabajo de todos y todas mis compañeras. Entonces, yo creo que le agradezco mucho a Manolo. Bueno, le agradezco mucho a Manolo haber contado conmigo y haber tenido la oportunidad de conocer a gente tan talentosa. Muchas gracias, chicos. A ti, gracias. Gracias.